Buenísimo. Bueno. This meeting is being recorded. Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos el agrado de compartir el Meet con Inés Caridi y dos doctorandos de ella, Victoria Arcón y Ariel Salgado. Todos trabajan en el Instituto de Cálculo, que es el nuevo instituto, digamos, que está en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Así que bueno, los dejamos a ellos que nos cuenten de qué van a hablar. Bueno, gracias, Sol. Bueno, mi nombre es Inés. Yo estudié física en Exactas, en la UBA. Después hice un doctorado también en física en CONEA. De ahí la conozco a Solange y a muchos de CONEA. Y bueno, después seguí trabajando en temas de física aplicados en general al modelado social y al análisis de datos a partir de preguntas formuladas por investigadores del área social, del área forense. La verdad que siempre me interesó tratar de responder preguntas que no eran por ahí las preguntas de física. Sí me interesaban y me daba cuenta que me gustaban herramientas de física, pero me interesaba más otro tipo de preguntas. Entonces, bueno, lo que les quería contar ahora es una parte de los temas en los que trabajo y que vengo trabajando con Ariel Salgado, que también es físico, que hizo su doctorado trabajando conmigo desde hace unos años y justo el jueves que viene se va a doctorar, y con Victoria Arcón, que ella es licenciada en matemática. Su licenciatura en matemática también la hizo trabajando conmigo y con un profesor de matemáticas, Juan Pablo Pinasco, y desde hace unos años está haciendo su doctorado en física, trabajando en temas de modelado social aplicados, por ejemplo, al problema de segregación. Así que, bueno, cualquier duda o cosa me pueden preguntar, y también están presentes acá Ariel y Victoria para que les puedan hacer a ellos alguna pregunta específica que quieran de sus recorridos, de lo que sea. Bueno, entonces, este es el nuevo edificio, que como está buenísimo lo traje acá para mostrarlo. Nosotros estamos acá en unas oficinas alrededor del Cero. Entonces, como les decía, como para aproximarnos a problemas sociales o a preguntas sociales, una de las opciones es el modelado social. ¿Y a qué me refiero con modelado social? Bueno, modelos basados en agentes son los que nosotros solemos usar, en los que solemos trabajar, que son reglas muy sencillas en las que se establece una dinámica, un comportamiento que van a seguir los agentes. Los agentes representan a las personas en estos modelos, y a veces ocurre que en base a esas reglas muy sencillas se obtienen comportamientos interesantes. Y a veces pasa que esos comportamientos logran captar algunas características interesantes o esenciales de situaciones reales. Por ejemplo, en esta cuestión de la segregación. La segregación es la concentración física en la ciudad de personas por cierta característica distintiva. Puede ser nacionalidad, grupo socioeconómico, lengua, raza, etnia, etc. Esa concentración no es si buena ni mala, tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, las personas migrantes a una ciudad pueden encontrar en una comunidad establecida lazos sociales que los pueden ayudar en sus actividades cotidianas, pero a veces también la segregación tiene problemas cuando está asociada a marginalización, cuando el espacio social se vuelve homogéneo, cuando hay un espacio grande, todo igual, y a quienes están en ese espacio les cuesta salir y ver otros lugares, otras oportunidades, sobre todo que muchas veces eso está relacionado con limitantes, porque las oportunidades de la ciudad en cuanto a educación, en cuanto a trabajo, en cuanto a esparcimiento, no son las mismas. Entonces, a veces puede traer problemas. Entonces, es un fenómeno que es interesante describir, y hay en muchas ciudades del mundo
gente del área de economía, del área social, pensando en políticas relacionadas con la integración de una ciudad. Lo que nosotros hacemos es desde el punto de vista de modelado. Ahora les voy a contar, es casi de juguete lo que hacemos para, con esa pregunta, generar un modelo que tampoco va a ser un modelo que generamos nosotros. Usamos un modelo que ya existe, ahora les voy a ir contando. A veces lo modificamos, tratamos de sumarle ingredientes de la realidad, observamos los resultados. En el medio de ese camino aprendemos sobre herramientas para simular un modelo, para analizar los resultados, para caracterizar patrones que se observan, y también hacemos análisis de datos. Bueno, voy avanzando. Entonces, como les decía, estos son imágenes de ciudades de Estados Unidos, que son ciudades donde hay una alta segregación social, inicialmente en cuanto a raza, etnia, también de grupos socioeconómicos. En general, no, eso está mezclado, no es solamente una característica. Entonces, bueno, como les decía, es un fenómeno de muchas ciudades, y en los años 70, un economista, Thomas Schelling, que en realidad estaba preparando una clase y estaba interesado en contarle a sus alumnos un problema en el cual pasara lo siguiente, en el cual pasara que con reglas de las personas, con pequeñas decisiones de las personas, se llegara de ese tipo de situaciones que él sabía que pasaban en economía. En economía pasa muchas veces que, bueno, el sistema económico es un sistema que, bueno, a veces ocurren comportamientos que por supuesto son el resultado de un montón de decisiones y comportamientos individuales, y estaba buscando un ejemplo de eso. Como no lo encontró, lo inventó. Entonces, él cuenta en un trabajo que empezó a jugar, estaba en un avión, no tenía en ese momento para leer, y empezó a jugar escribiendo ceros y cruces y símbolos más, y se fijó qué pasaba. Y él también pensaba en el tema de la segregación, ¿no? Él estaba pensando también en esta situación, en esta problemática de la segregación, en particular en Estados Unidos, y pensó qué pasaría en esta situación imaginada, en el cual las personas que acá están representadas por estos símbolos se fijan qué pasa en su vecindad. Por ejemplo, para cada persona miro a mis vecinos, que son, por ejemplo, 4 para un lado y 4 para el otro, y trato de tener una mayoría que sean del mismo tipo que yo. Entonces, y si eso no lo logro, bueno, me muevo a otro lugar. Con esa regla muy sencilla, en pocos pasos, haciendo los dibujitos, llegó a esta situación, que es una situación donde claramente hay patrones de segregación, se agrupan por el tipo, si en este caso estábamos representando 2 tipos de personas. Al principio él trató de construirlo al azar, a mano lo hizo, no tenía en ese momento, bueno, no tenía ahí una computadora, no había personales. Entonces, y lo hizo a mano esto. Y esto le pareció interesante porque en pocas vueltas llegó a este estado. Entonces, esto lo sorprendió en el sentido, pero él no había planteado desde un comienzo que quería que las personas estuvieran segregadas. El comportamiento individual era solo, prefiero tener entre mis vecinos una parte que sean como yo, solo esa leve preferencia. Pero si todos actúan de esa forma, ocurre que se llega a este tipo de patrones de segregación. Eso le pareció interesante, lo sorprendió, y bueno, después volvió, se contactó con un colega que lo ayudó a programarlo en la computadora, porque quería poder programarlo para poder jugar con parámetros. Esto que yo les decía, una mayoría que sean como yo, bueno, en realidad puede ser un parámetro, puede ser una fracción, el 40%, el 50%, el 70%. Quería saber qué pasaba. Y en esas simulaciones encontró que aún con preferencias leves, aun cuando las personas están dispuestas a tener una mayoría que sea en su vecindad distinta, aún así se alcanzan estos patrones de segregación.
Entonces después avanzó para simularlo en 2 dimensiones también, como es en este caso en una grilla de 64 lugares nada más. Entonces él empezó con una configuración inicial, en este caso son 2 colores, negros y rojos, y a los pocos pasos llega a este tipo de configuración final donde de vuelta tenemos una segregación. En este caso también hay lugares en blanco que representan ubicaciones vacías. Esta es una pequeña variación respecto al problema original en el que él permitía que los agentes se acomodaran en el medio entre 2. Bueno, al final lo que logró Schelling con este modelo fue mucho más que encontrar un ejemplo para su clase. Fue uno de los primeros modelos basados en agentes que se usó muchísimo, se generaron un montón de variantes de ese modelo, como les contaba, tratando de agregar un ingrediente nuevo, y también por la riqueza que tenía el modelo, por esto que les contaba de los patrones de segregación, etc. Entonces, si ponemos en un listado de todos los parámetros y las reglas de este modelo, bueno, tenemos una cantidad de agentes que, como les decía, representan las personas. En este modelo inicial son de 2 tipos, como les contaba, rojo y negro. Hay una proporción de agentes rojos. El espacio, en este ejemplo que les contaba, es de 2 dimensiones, hay una cuadrícula y hay una densidad de lugares vacíos. Y la regla de esta dinámica, como les contaba, es que cada individuo tiene una preferencia respecto a la composición de su vecindad. Quiere estar rodeado por al menos una fracción de agentes que son iguales a él, de su mismo lenguaje, si esto se trata de lenguaje, de su mismo color. Esto se basa en que a veces me facilita alguna cuestión cotidiana poder saber que puedo conversar en mi misma lengua, si se trata de la lengua con mi comunidad, o que me voy a entender porque tenemos una raíz común, o que, bueno, ese tipo de cosas, que me voy a sentir cierta comodidad y a la vez me voy a poder apoyar en mi comunidad, porque a veces esos lazos ayudan en lo que uno tiene que avanzar en su día a día. Por ejemplo, bueno, mis vecinos, si me entiendo con mis vecinos, si puedo establecer lazos, me pueden ayudar en algunas cuestiones de cuidado de la familia, de ayuda para una emergencia, etcétera, de alguna cuestión laboral, de información, etcétera. Entonces, esa era la idea. Inicialmente los agentes están distribuidos al azar en ese territorio, en su espacio, en esta ciudad donde vive. Y bueno, también hay que definir la vecindad. ¿De qué se trata la vecindad? Bueno, acá también es una decisión. Puedo decir que la vecindad son si es una grilla en 2 dimensiones, pueden ser todos los 8 vecinos que están alrededor, o pueden ser más. Bueno, esa es una decisión y esta es una posibilidad. Y esta tolerancia que les decía, que es la fracción de agentes del mismo tipo que necesito para estar satisfecho, feliz, bueno, define esta tolerancia, y cuando los agentes no están satisfechos, porque por ejemplo están en una situación en la que no tienen la misma lengua que nadie de su vecindad, toman la decisión de mudarse a un lugar vacío que se ajuste a sus preferencias. Bueno, con toda esta lista lo que estamos estableciendo son todas estas reglas, algunas involucran parámetros para tener listo este modelo basado en agentes para avanzar. ¿Avanzar qué sería? Bueno, ahora lo vamos a programar en una computadora, vamos a generar muchas simulaciones, o sea, vamos a generar las corridas de este programa y vamos a observar los resultados. Uno de los resultados de este modelo es, por ejemplo, esos patrones, cómo resulta al final la distribución de los agentes. Ahí también hay que tomar decisiones. ¿Hasta cuándo simulo? Bueno, simulo hasta que más o menos no cambien demasiado, donde ese más o menos no cambien demasiado también involucra algunos parámetros, algunas decisiones que hay que tomar. Este es el ejemplo para que entonces entendamos bien a qué regla nos referimos. Por ejemplo, este agente no está satisfecho porque tiene muy poquitos vecinos
que son como él. Supongamos que es un cierto lenguaje. Entonces, en este modelo de Schelling, decide mudarse, se muda a este lugar y como sí encuentra una fracción importante de vecinos como él, ahí está contento, ¿sí? Estas son las reglas. Bueno, cuando observamos, entonces, lo que les contaba, uno de los resultados son directamente de estos patrones. Entonces, acá se ve los resultados para diferentes parámetros, porque esta es una posibilidad que tenemos al implementar este modelo en una computadora. El modelo tiene uno de los parámetros, como les contaba, es la cantidad de espacios vacíos en esta grilla, la densidad de espacios vacíos. Entonces, observamos los resultados en función de ese parámetro, por ejemplo, ¿sí? El resto de los parámetros acá lo dejamos fijo, ¿sí? El resto de los parámetros puede ser el tamaño de esa grilla, la tolerancia, la fracción de agentes que son rojos, inicialmente y que se mantienen, porque en este modelo en particular, los agentes, el total de agentes rojos se mantiene fijo y lo mismo pasa para los negros. Entonces, fíjense cómo a medida que cambia este parámetro, el rho, la densidad de espacios vacíos, los resultados son un poco distintos. Al principio hay claramente dos grupos, hay una segregación como a mayor escala con estos grupos o clústeres, a veces puedo mencionar grandes, pero a medida que empieza a haber mayor densidad de vacíos, empiezan a formarse clústeres un poco más chiquitos. Lo que está pasando es que esos espacios vacíos ayudan a sostener esa coexistencia, hacen que los vecinos de esos espacios vacíos, que son aquellos agentes que están en el borde, están en una frontera y tienen la chance de encontrarse con vecinos de otro tipo, de otro lenguaje, bueno, esos lugares en blanco están ayudando a sostener esa coexistencia. Y llega un momento que ya hay como demasiados lugares en blanco, a veces, y ya directamente hay a veces lugares en blanco adentro de una población. Bueno, en general, como conclusión de esto es que es la conclusión también de este modelo, de la importancia de este modelo, es que actitudes individuales, ¿sí? Decisiones o comportamiento individual que no buscó una organización centralizada, no se pusieron de acuerdo para ir todos los de un color de un lado y los de otro color del otro, sino solo decisiones individuales se dieron lugar a estos comportamientos colectivos. Y esto pasa en otras situaciones también. Bueno, acá les muestro cómo para otro parámetro de tolerancia, los blancos, los lugares vacíos no son tan relevantes para sostener esta coexistencia. Cuando los vecinos son más tolerantes a tener una vecindad diferente, no hace falta esos lugares en blanco para sostener esos bordes, esa coexistencia. Entonces, bueno, acá están los mismos lugares en blanco que estaban antes, porque nosotros los definimos de esa forma en el modelo, pero parecieran que están como al azar, que no importa, ¿no? Que nada que ver con esta otra situación donde tienen los vecinos, como les contaba, una tolerancia tal que hace que, bueno, o me pones a todos como yo, casi como yo, o ayúdame poniéndome fronteras casi para que no vea a mis vecinos, ¿está bien? Eso es como empezamos a jugar con estos parámetros, a encontrar propiedades distintas, las analizamos, etc. Entonces, bueno, acá hay mucho trabajo de Victoria en su tesis de licenciatura, como les contaba, que hicimos con Juan Pablo Pinasco. Me olvidé de contar, pero con quien yo empecé a trabajar en estas cosas fue un profe de matemática, Juan Pablo Pinasco, que sabe muchísimo de teoría de juegos, de este tipo de modelos, y la verdad que yo no lo conocía, y él fue el que me contó sobre este modelo, y a partir de eso empezamos a trabajar con una variante que ellos se habían imaginado, ahora les voy a contar. Y bueno, Victoria hizo su tesis de licenciatura en este tema, con algunas variantes que también ahora les voy a contar, así que también pueden preguntarle a ella. Y su tesis, la verdad que está muy linda porque está clara, introduce este tipo de modelos, etcétera. Y bueno, lo que le quería... Sí, acá tenés perdón, acá tenés una pregunta de Dylan, que levantó la mano. Aprovecho para decir que
sepan que no tenemos tanta la agilidad del Zoom como quizás tengan ustedes, así que si tienen una pregunta, no duden en abrir el micrófono y preguntar de entrada, porque por ahí la manito, yo pues me puse a mirar las fotitos, pero si no, no me enteraba tanto. Sí, disculpe. Adelante, Dylan. Es que no quería interrumpir tampoco. No, tenés que interrumpir, sí. Bueno, te quería decir, entonces, por lo que tengo entendido, el modelo de segregación de Swelling, en este caso, mientras más se toman factores como, por ejemplo, no solamente la raza, sino la etnia, la religión y todo, hay más espacios vacíos, o sea, hay más distinción. ¿Eso es lo que voy entendiendo? Mira, los espacios vacíos en esta variante, los espacios vacíos son un parámetro más del modelo. Nosotros elegimos, aún para la misma tolerancia, digamos. La tolerancia es lo que te define cuándo el agente va a estar satisfecho. Un agente puede ser muy tolerante y estar satisfecho aún solo con el 30% de vecinos que sean igual, o no puede ser tan tolerante y querer, por ejemplo, que sean el 80% como él, ¿sí? Ese es un parámetro. Y otro parámetro distinto en este modelo es la cantidad de lugares vacíos, ¿sí? Nosotros nos fijamos a ver qué pasaría si en el mismo terreno tengo poquitos lugares vacíos o muchos, ¿sí? Entonces, en esto de acá es, por ejemplo, cada fila tiene el mismo parámetro de tolerancia, la tolerancia es la misma, pero vamos variando la cantidad de lugares vacíos, ¿sí? Entonces, fíjate que al final, cuando hay muchos lugares vacíos, acá no estoy contándoles esto, por ejemplo, el sistema, la simulación, el programa, enseguida alcanza este estado. No les cuesta mucho, no les cuesta mucho tiempo de simulación, y si te lo imaginaras en el modelo, no les cuesta muchas mudanzas a los agentes. Cada vez que se muda, la mudanza tiene un costo, etc. Bueno, en pocos pasos los agentes llegan a estar satisfechos. Mientras que si hay poquitos lugares vacíos, eso les cuesta más. Llegan a estar satisfechos, se forman estos patrones de segregación más grandes o de escala más grande, y les cuesta más, como en tiempo y en el costo de las mudanzas, llegar a esa situación. No sé, ¿te aclaré? Sí, muchas gracias. No, es un parámetro más. Y fíjate que cuando la tolerancia es más leve, cuando son más tolerantes, los espacios vacíos no son necesarios o no cumplen acá ese rol que sí cumplían en el otro caso. No hacen falta. Los agentes enseguida llegan a situaciones que también son de patrones de segregación, no a tan grande escala, pero pareciera que los lugares vacíos están en cualquier lado, no son necesarios para esa coexistencia, ¿sí? En este modelo es un parámetro más, los lugares vacíos. Bueno, entonces les quería decir que hay muchas otras situaciones, muchos otros sistemas en los cuales, a partir de comportamientos individuales, se logran o se alcanzan propiedades colectivas difíciles de anticipar, difíciles de predecir, si uno solo pensara en esos comportamientos individuales. Esas propiedades colectivas no son solamente sumar el comportamiento individual, sino es algo más difícil de anticipar. Es algo que muchas veces es sorprendente, como en este caso. Quizá después, cuando uno va analizando y va entendiendo, se entiende, pero al principio, o en muchos casos, sorprenden, no son fáciles. Y esto no pasa siempre, pasa en general cuando el comportamiento de las personas depende del comportamiento o las decisiones de los demás. Cuando empiezan, son ese tipo de interacciones los que hacen que el sistema se vuelva complejo en este sentido. Esto es algo también que ocurre en muchos sistemas que se llaman sistemas complejos, y esta es una de sus características distintivas, que el comportamiento de cada ingrediente del sistema no nos alcanza para anticipar las propiedades del conjunto. Eso pasa, por ejemplo, en situaciones de
de tránsito. Hay otros modelos que tratan de captar esas situaciones y también aparecen propiedades muy interesantes. Bueno, eso para decirles que no es única esta característica y que es muy interesante. Y lo que tiene este modelo de Schelling es que tiene mucha riqueza el modelo y también que despertó mucho interés por ser uno de los primeros modelos basados en agentes, y hubo muchas variaciones, como les contaba. Mucha gente de áreas muy distintas, eso también es muy interesante. ¿Son físicos los que estudian el modelo de Schelling? No. Es gente de física, sí, gente de física, gente de matemática, gente de economía, gente de computación. Y además, Schelling, con este modelo sencillo, no solo construyó un modelo lindo para jugar, para entender estos patrones, sino también en ese momento, que fue en los años 70, alertó a quienes pensaban en la segregación como resultado de actitudes puramente racistas o discriminatorias. Ojo, solamente leves preferencias individuales y patrones de segregación son situaciones compatibles. No hace falta esas actitudes fuertes discriminatorias para llegar a esos patrones de segregación. Entonces, fue un aporte en ese sentido también. Fue un aporte a las personas que estaban pensando en la segregación desde ese punto de vista. Entonces, en cuanto a las variaciones del modelo, les cuento, tienen que ver con, bueno, cómo se define la satisfacción de los agentes, algunas reglas para moverse de los agentes. Yo les decía, se mueve a un lugar que los deja satisfechos. Bueno, hay diferentes reglas para tomar esa decisión. También hay variaciones en cuanto a que no son agentes solamente de dos tipos, sino, bueno, ahí trato de captar también que hay diferentes grupos socioeconómicos, además de religión, y hay variantes en ese sentido. Hay variantes que también juegan con el tamaño de las vecindades y con las condiciones de borde, es decir, acá me estoy imaginando que la ciudad es un rectángulo, un cuadrado, y que se termina en el borde. Bueno, no, hay diferentes condiciones de borde, hay variaciones que asumen que el sistema es abierto y que, por ejemplo, pueden entrar agentes que pueden venir de otra ciudad, etc. Y hay variantes que tratan de introducir al sistema algún tipo de datos reales a través de los parámetros. Entonces, bueno, ahora les voy a contar una de las variantes en las que nosotros trabajamos, que fue ese primer comienzo en el que Juan Pablo Pinasco, este profe de matemática que les contaba, me presentó al modelo de Schelling. Francisco Nemiñe es físico, Nico Lasaintier es matemático también, y Pablo Schiaffino es economista, trabaja en la Universidad de Itela, y muchos de estos trabajos lo hicimos con él, y está bueno porque él tiene la mirada desde la economía también. Entonces, en esta variante permitimos esto, y combinamos el modelo de Schelling con otro modelo muy conocido, que se llama el votante, que se usa para entender los mecanismos por los cuales la gente toma decisiones respecto a una opinión. Por ejemplo, si se trata de votar o no por cierto candidato, o una decisión respecto a adaptarme o no a cierta tecnología, etc. Es un modelo muy general también que usamos para combinarlo con este modelo. Entonces, lo que proponemos es esto, que un agente que no está satisfecho, este agente que les contaba recién, tiene dos opciones. O trata de mudarse, y para eso sigue la dinámica propuesta por Schelling, con una probabilidad P, acá agregamos un nuevo parámetro a este modelo, y con una probabilidad, con la otra probabilidad, que sería una menos P, puede cambiar su color. Bueno, si se trata de la religión, por ahí es algo distinto, si se trata de una característica distintiva de la persona es distinta, pero por ahí en otras situaciones como el lenguaje, aprender otro lenguaje, eso sí es posible. Entonces, con una probabilidad se muda, o con otra probabilidad por ahí está dispuesto a invertir el tiempo, lo que se requiere para cambiar, o sea, adaptarse a su contexto. Entonces, en este caso la gente se cambia, y esto lo aplicamos al problema de competencia de lenguaje.
Acá estoy citando el trabajo inicial del modelo del votante en el que nos inspiramos. Entonces, ahora, una vez que tenemos definido ese modelo, que es como el que les contaba antes, pero con esta variación, ahora los agentes insatisfechos tienen dos dinámicas posibles. Bueno, ahora lo que hacemos es, como les contaba antes, estudiar los resultados, ¿no? Bueno, a ver, tenemos una densidad de vacíos, ¿sí? Como teníamos antes, y tenemos una P, que es la probabilidad de mudarse, es decir, la probabilidad de que los agentes que no están conformes siguen esta dinámica de Schelling, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue jugar con las simulaciones y hacer un barrido en estos dos parámetros más importantes que teníamos en este problema. Y lo que encontrábamos es que, dependiendo de los parámetros, estábamos en situaciones distintas. Como ahora los agentes sí tienen la chance de cambiar, ya no va a pasar como antes, que sigo teniendo la misma cantidad de agentes rojos a la misma cantidad de agentes negros. Acá puede pasar que una de las poblaciones se termine, se extinga, ¿sí? Como ocurre en la cuestión de los lenguajes. Se puede extinguir un lenguaje. Bueno, entonces acá se ve cómo para ciertos parámetros, una cosa importante es que en todas estas simulaciones empezamos con la misma proporción de agentes de los dos tipos, ¿sí? Y no es que siempre se extinguieron los negros, sino que acá esto lo simulamos muchas veces y siempre elegimos para mostrar la población que sobrevivió quedándonos con las rojas, porque si no, si mezclamos los dos, en promedio la mitad de las veces se extingue el rojo y la mitad de las veces se extingue el negro, y no puedo mostrarle lo que quiero, que es que, miren, en estas situaciones todas las veces se extingue una de las dos poblaciones, sobrevive una sola. Pero hay una situación en la que tengo coexistencia, hay una situación en la que hay tantos lugares vacíos que ya no importa, es un estado como muy diluido. Hay una situación acá en la que hay una mayoría clara de un tipo y los otros sobreviven en pequeños guetos, como acá. Bueno, entonces empezamos a tomar decisiones respecto a ver cuál sería una buena magnitud para caracterizar esto. Entonces armamos algo que se conoce como un diagrama de fase, que es básicamente ver, representar ese sistema en cada uno de estos parámetros. Y entonces distinguir, como les mostraba antes, bueno, una zona en la que ocurre esta extinción de uno de los lenguajes, de una de las poblaciones, una zona grande que es la coexistencia, que, como les mostraba antes, es importantísimo para eso el rol de los lugares vacíos, para ayudar a esa coexistencia, y otra zona en la que hay prácticamente una población mayoritaria y la minoritaria está formando guetos. Bueno, ese tipo de análisis es el que hacemos cuando tengamos un modelo que muestra, como en este caso, resultados distintos, y nos interesa tratar de entenderlos, caracterizarlos. Y acá miramos un poquito más en detalle el rol de los lugares vacíos. Acá los vacíos que están cumpliendo ese rol de fronteras, en el sentido de ayudar a que estén felices, a que estén satisfechos los agentes que están de los dos lados, están etiquetados con una crucecita verde, ¿sí? Entonces acá se ve que para algunos parámetros de tolerancia, esos lugares vacíos son más necesarios como fronteras. Entonces veníamos dando vuelta con esto, y por otro lado, se ve que en muchas situaciones, en muchas ciudades reales, como el resultado a partir del crecimiento de las ciudades, ya sea planificado o no, por ejemplo, a través de una vía de tren, una autopista, avenida, un parque, o porque había una frontera natural no construida por el ser humano, muchas veces están cumpliendo ese rol de frontera y llegan a profundizar esas separaciones físicas, ¿sí? Esa segregación que se da. Eso ocurre, se ven muchos ejemplos de ciudades donde eso ocurre. Entonces,
dijimos, bueno, tratemos de, ya que lo veníamos observando en las simulaciones, y además veíamos esto que les contaba, de las situaciones reales, en las ciudades reales, donde muchas veces esas fronteras físicas, o sea, naturales o construidas por el ser humano, de verdad están separando a las poblaciones, dijimos, bueno, tratemos de captar eso con el modelo y vamos a definir un modelo que tenga ubicaciones inaccesibles, como si de verdad hubiera una frontera que por alguna razón natural o hecha por el ser humano no puede ser ubicada por los agentes, ¿sí? Como otra variante más. En esto trabajó Victoria, y bueno, estas son más o menos las reglas. Estamos, como les contaba al principio, definimos las reglas de este modelo. Bueno, tenemos que definir cómo van a ser esas ubicaciones inaccesibles. Empezamos por el camino más simple, pusimos rectas, ¿sí? En algunos lugares de nuestra ciudad, que es esa grilla rectangular, pusimos esas rectas y pedimos como regla que los agentes no puedan ocupar. A ver qué pasa. Y después cuantificamos ese rol de esos lugares inaccesibles como a ver si ocurría esto que pasaba en los modelos que conocíamos y en las ciudades, a ver si sostienen esa coexistencia, ¿sí? Entonces, esto me quedó acá. Entonces, miren, la primera línea es el modelo que les había contado antes, ¿sí? Y en la segunda línea, algunos de esos lugares en blanco los elegimos como inaccesibles, que son estas líneas amarillas, las ubicamos en distintos lugares. Y fíjense que muchas veces ocurre que sí, que termina pasando que esos lugares son aprovechados o inician esas fronteras entre las dos poblaciones. Bueno, ¿cómo cuantificar esto en el sentido de ver cuántas veces esto pasa? ¿Cómo podemos variar más para poder dar un resultado más concluyente? Bueno, es un camino que nos falta todavía, pero lo que les quería contar es esta idea de cómo tratamos de sumar al modelo un ingrediente de la realidad, ¿sí? Y cualquier cosa... Sí. Perdón. Un ingrediente que separa a los agentes en una barrera, o sea, natural o creada por el humano, que podríamos aplicar en el modelo, que los separa. Claro. ¿No crearía más vacío eso? No te escuché lo último. Eso, por lo que había interpretado de vacío, ¿no? ¿No generaría más vacío o no? Espera, en este modelo, en nuestro modelo, ¿no? Que es muy esquemático, muy cuadrado literalmente, no se pueden generar más vacíos, porque los agentes no se van de la ciudad, entonces son siempre los mismos, no se mueren nada, entonces el total de lugares vacíos es el mismo, ¿sí? ¿Qué pasa con los lugares vacíos? Los lugares vacíos, si realmente es un lugar vacío en el sentido de no es ocupado por nadie, a medida que va ocurriendo la dinámica, como los agentes se van mudando, es como que el vacío se va cambiando de lugar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Los vacíos, en esta parte, pareciera que se van acomodando los lugares vacíos como frontera. Salvo que no permitamos que eso pase, porque hay vacíos que ahí no puede vivir nadie. Es de verdad, yo te digo, mira, acá voy a poner una vía del tren o lo que sea, voy a tratar de simular esa situación y acá no dejo que nadie se mude. Vimos que eso pasaba en muchas situaciones, en muchas imágenes de ciudades reales, donde había un río, había una autopista, eso parecía separar a las poblaciones. Entonces dijimos, bueno, pongamos lugares vacíos fijos, donde nadie puede mudarse ahí, que son estos verdes, a diferencia de los blancos. Entonces, lo que observamos en las simulaciones es que sí pasa que en muchos casos esos verdes, amarillos, ¿se ve? Están cumpliendo ese rol de separar a las dos poblaciones, ¿sí? En este caso, inician esa segregación, esos lugares, porque nosotros no iniciamos esta simulación poniendo negros de un lado y rojos del otro. Los pusimos al azar como siempre, pero al final pasó que este lugar terminó separando, como parece que ocurre en estas imágenes de ciudades reales.
¿Está bien? Sí, muchísimas gracias. Estamos. No, nada. Pregunta, cualquier cosa intento. Bueno, entonces, también, Victoria, que sé que estás ahí, si querés decir algo, si te ocurre algo que yo no dije o algo, De cualquier cosa interrumpo, Ine. bueno, buenísimo. Bueno, Ariel también, ya voy a llegar a tu parte, pero todo lo que veas de antes también, porque como, bueno, Ariel ya conoce también muchísimo de este trabajo y nos escuchó no solo en las charlas, sino en discusiones, así que también lo que sea, porfa, decir. Bueno, entonces, como les contaba, hay mucho para hacer, pero en este camino de ver situaciones reales y ver cómo podemos sumarlas al modelo, y a veces en ese camino, ¿con qué idea? Con la idea de representar las fronteras. Bueno, no, acá la verdad, esto en muchos casos nos sirve para, ¿qué es lo que yo aprendí de este tipo de modelos? Para aprender herramientas que sirven hoy para estudiar este tipo de modelos y los resultados de esta simulación. Pero son herramientas que vamos aprendiendo y por supuesto nos sirven después para abordar otro tipo de situaciones, para pensar, bueno, si acá tuvimos que cuantificar los clústeres, los tamaños de los clústeres, las vecindades, tratamos de medir cosas, bueno, eso nos puede servir para medir después datos reales, ¿sí? O este ejercicio nos puede servir para un día generar un modelo que a alguien que realmente esté pensando en la planificación de una ciudad o en la integración de una ciudad, le puede dar una idea o puede tener la intención de entender qué pasaría si al modelo le pido esto, qué pasaría si la gente toma estas actitudes o toma estas decisiones, etcétera. Y a veces también, bueno, eso lo iba a decir al final, a veces creo que también nos sirve para tener la chance de reunirnos con gente que piensa con herramientas muy distintas y en problemas muy distintas y que piensa, por ejemplo, realmente en fronteras de una ciudad, en fronteras físicas y percibidas de una ciudad y está pensando en la integración de la ciudad. Eso lo iba a dejar para el final, pero bueno, no me aguanté y hice un paréntesis, así que sigo por acá, que es que realmente al final este modelo nos sirvió para eso y para mí es un montón. Por ejemplo, esta persona es una investigadora del área social que trabaja en temas de integración de una ciudad y se enteró del modelo de Schelling y se enteró que Juan Pablo Pinasco, el profe que les contaba, trabaja en este modelo y ella trabaja en territorio, en cultura y territorio. Entonces, iniciamos una colaboración de hace bastante tiempo, pero que ojalá algún día podamos contar avances. Recién está iniciándose y estamos en el camino de entendernos, de entender cómo piensa ella, qué tipo de cosas piensa, cómo pensamos nosotros, cómo es este modelo, en qué la puedo ayudar. O sea, nos ayuda para sentarnos junto con esta chica, por ejemplo, a pensar esto con diferentes miradas y eso. En el medio, creo que puede pasar que quizás podemos ayudarla a pensar en los problemas que ella tiene, los problemas reales y las preguntas que ella tiene, con herramientas distintas del modelo de Schelling. No importa, pero gracias a Schelling nos podemos reunir y empezar a charlar con ella. Entonces, eso es lo que también quería decir porque a mí me llevó un tiempo, y esto, bueno, es parte de lo que quería decir también quizás de mi formación, de mi trabajo. Me llevó un tiempo entender el para qué de estos modelos y muchas veces, bueno, esto que estoy haciendo, ¿para qué sirve? Es divertido, generamos esto, bueno. Y me costó y al final lo entendí y me parece que está bueno, que sirve para aprender herramientas que se pueden usar para este y otros problemas. Y esas herramientas son muy variadas, como les contaba, no es solo caracterizar, definir magnitudes, pensar cuál es la magnitud que me ayuda a caracterizar esto que estoy observando. Acá se ven imágenes, pero acá hay que ponerle números para poder compararlo con diferentes parámetros. Aprender a programar, por supuesto, a visualizar. Y bueno, por ejemplo, esto que les contaba, a tratar después de
hacer variaciones sumando otros ingredientes. Bueno, voy a cerrar esto, seguimos con lo que pensaba contarles, que es otra variante, y otra variante en la que también viene trabajando Victoria, así que ella también puede contarles si tiene alguna pregunta, y también lo hicimos con Pablo Schiaffino, con este chico economista que trabaja en la Universidad de Itela, y la idea es esta variante. La idea es que, espera, porque nosotros veníamos hasta ahora, todos los agentes son iguales en el sentido de todos tienen la misma tolerancia, todos están satisfechos siguiendo la misma regla, bueno, todos. Y también el espacio, el terreno, digamos, es homogéneo. En todos los lugares, las vecindades son las mismas, en todos los lugares. Me importa de la misma forma quiénes son mis vecinos. Y bueno, y acá la idea de esta variante es que establecer inhomogeneidades en el espacio. Muchas veces tiene sentido pensar que los agentes o las características del modelo tienen cierta heterogeneidad, como pasa en la realidad. Es más versátil definir esta heterogeneidad. Y acá la idea es que en algunas situaciones me importan más quienes tengo alrededor, ¿sí? Porque en algunos lugares de la ciudad son más importantes los vínculos quizás que tengo que establecer con mi comunidad que en otros lugares. Por ejemplo, en lugares donde hay muchos recursos en la ciudad, donde, imagínense, ciertos lugares de la ciudad donde se tiene fácil acceso a todo, donde está súper iluminada, hay rápido lugares para comprar, para salir, para tomar colectivos, para lo que sea. Por ahí esos lugares tienen determinadas condiciones que hacen que no importa tanto mis vínculos, que no necesite pensar que puedo llevarme bien con mi vecino. Está bueno llevarse bien con los vecinos, pero por ahí hay situaciones en las que puedo vivir solo sin pensar en establecer vínculos con los demás, porque el lugar está más preparado para eso. En cambio, hay otros lugares más difíciles en muchos sentidos, donde es mucho más importante tener vínculos con los demás y donde necesito contar con mis vecinos, ¿sí? Si hay lugares que son más oscuros, inaccesibles, donde se hace un poco más difícil la vida en un sentido, por ahí en esos lugares me importa más tener vínculos con los demás. Y eso es lo que tratamos de captar con este modelo, y para eso definimos una función que trata de cuantificar esa importancia de los vínculos en el espacio a partir de una función que mide eso sobre el terreno. O sea, el terreno ahora dejó de ser homogéneo y definimos una función. Entonces, no voy a entrar tanto en detalle, pero ¿qué hacemos entonces? Definimos las reglas, como les contaba. Acá el cambio es una función que rompe esa homogeneidad en el terreno, y hacemos lo mismo que antes. Observamos los resultados. Los resultados acá serían estos patrones de segregación, esos grupos de poblaciones del mismo tipo, a ver si son grandes, chiquitos, etc. Y acá lo que observamos como resultado es que cuando las variaciones del terreno son más suaves, cuando hay pocos máximos y mínimos, la segregación es a mayor escala. Esos grupos, esos clústeres son más grandes que cuando el terreno tiene variaciones más bruscas. Entonces, bueno, acá Victoria trabajó con datos. Dijimos, bueno, a ver, así como antes fuimos a buscar datos de ciudades pensando en las fronteras, veamos datos de ciudades, a ver si algo de esto podemos, no compararlo, pero sí a ver si vemos si algo de esto lo podemos interpretar a partir de las ciudades. Es un camino, por supuesto, es una primera idea y hay mucho para hacer en esta área, pero por ejemplo, a partir de datos del censo de Brasil, en 2 ciudades de Brasil, se ven como en San Pablo, por ejemplo, la segregación es a mayor escala
Acá los colores son la pregunta del censo de Brasil por la raza color. Y la gente responde en ese censo del 2010 con estas opciones, ¿sí? de raza color. Entonces, en San Pablo se ven esos grupos que ocupan una escala mayor, se ve esa segregación a mayor escala. Y acá lo que graficamos es un mapa topográfico donde se ven las montañas, por ejemplo, que San Pablo no tiene, es más uniforme en ese sentido. Acá la idea es que esa homogeneidad del terreno tiene que ver con esa diferencia de alturas, y en Río de Janeiro sí hay montañas, entonces sí hay lugares, esas variaciones bruscas tienen que ver con eso. Entonces, cerca de las montañas, donde se supone que hay cambios grandes y donde puede volverse de golpe más difícil las condiciones de ese terreno, se empiezan a ver esos grupos a menor escala, esa segregación a menor escala, con la idea de, bueno, acá tenemos algo para caracterizar. Por supuesto que si quisiéramos decir, bueno, esto hay que compararlo con el modelo, a ver si tiene sentido, a ver si estamos viendo que datos de la realidad son comparables con esta característica, tendríamos que cuantificarlo esto, definir, bueno, cuál es la función del terreno que vamos a usar, si es realmente el valor del terreno, las alturas. Eso no lo hicimos todavía, estamos en ese camino. La idea es solamente darles una idea de cómo a veces pareciera, como en este caso de estas dos ciudades, que se ven esas segregaciones a mayor escala y a menor escala, y esta idea de las diferencias de altura que pueden romper esta homogeneidad en el terreno, muestran algo de eso. Bueno, ahora voy a pasar a contar una parte del trabajo de Ariel, una parte de la tesis de doctorado de Ariel. Como Ariel contó al principio, su tesis de doctorado tiene que ver con redes, la herramienta de redes complejas aplicadas a varios problemas. Una de las aplicaciones en las que trabajó fue aplicado a problemas de movilidad humana. Este es un trabajo que hicimos en colaboración con Marta González, que es una investigadora que trabaja en la Universidad de Berkeley, en California. Ella fue pionera en el uso de datos de celulares y otro tipo de rastros digitales de las personas, de sus actividades cotidianas, para caracterizar cómo se mueve la población en una ciudad, y usarlo para analizar un montón de cuestiones. Lo que hicimos en este trabajo, en esta colaboración, también con un estudiante de Marta, que es Yun, nos preguntamos qué pasa con el acceso de la población de una ciudad a los parques. Acá hay una imagen de una trayectoria de una persona, ¿sí? Los diferentes puntos, A1, A2, A3, A4, A5, son diferentes puntos que la persona puede encontrar en su trayectoria diaria, ¿sí? Nos imaginamos que durante el día la persona pasó por diferentes lugares, y lo que nos queremos preguntar es, bueno, con esta idea, ver si podemos entender cómo la población de una ciudad usa los parques. Ariel trabajó en otra pregunta también que tiene que ver con entender cómo es el contexto, es decir, los alrededores, a partir de imágenes, por ejemplo, si es tipo residencial, tipo comercial, tipo parque, cómo es el contexto que va encontrando una persona durante sus actividades. Entonces, para este tipo de estudios, se usan datos de movilidad de las personas, datos demográficos también a partir de datos del censo, que son datos abiertos, y información espacial, información de la geografía, como en lo que nos interesa en este problema, como la información de los parques y la información de los radios censales, que son los polígonos en los que se divide la ciudad para obtener la información del censo y para agregar la información del censo, que más o menos contienen personas, una cantidad de personas más o menos similar. Entonces, la información espacial, bueno, la información de movilidad de personas nos la facilitó Marta. Ella, como les contaba, viene trabajando hace mucho en este tipo de problemas.
En particular, ellos generaron un modelo que a partir de datos de celulares, a partir de una llamada de celular, se queda el rastro del lugar donde la persona hizo esa llamada. Entonces, se puede obtener una trayectoria de algunas personas, de todas las personas para las que se tenga esa información. Entonces, a partir de algunas trayectorias de un día, de una ciudad, y haciendo algunos supuestos, generó un modelo en el cual se pueden construir trayectorias modeladas para una ciudad, a nivel de modelar las trayectorias de toda una ciudad en un día particular de la semana. Y además esas trayectorias etiquetan a los distintos puntos donde las personas hacen sus actividades en 3 tipos. Este es el modelo que les contaba, que se llama TimeGeo, que es un modelo en el que trabajó Marta, y estas etiquetas que se asignan a las actividades de la trayectoria son hogar, si la persona está en la casa, si la persona está en una actividad del tipo trabajo, o si la persona está en una actividad del tipo otra, ¿sí? Esto tiene que ver con que en los supuestos de este modelo, en los datos reales de esas llamadas, asumieron que, bueno, si la persona está después de las 11 de la noche y hasta las 6 de la mañana en ese lugar, bueno, ese va a ser el hogar de la persona seguramente, porque la persona pasa la noche en su casa. Y así hacer un supuesto relacionado con la actividad tipo trabajo, y las que no son ni en la categoría hogar ni trabajo están en esa categoría otra. Entonces, a partir de un conjunto de trayectorias modeladas de 2 ciudades de Estados Unidos, acá trabajamos con 2 ciudades de Estados Unidos porque era la posibilidad de trabajar con estos datos básicamente y de colaborar con Marta y aprender de esto, ¿no? Porque un poco parecido a lo de antes, a veces este tipo de oportunidades ayudan a aprender herramientas y también eso, a tener esta oportunidad de enfrentarse, por ejemplo, el problema de trabajar con datos de movilidad, bueno, en este caso, aunque sea con ciudades que no son quizás con las que inicialmente nos habíamos hecho la pregunta, por ejemplo, podrían ser datos de Argentina, o con la idea de algún día estaría bueno pensar en este tipo de estudios para ciudades de Argentina, pero la verdad es que el camino de empezar a trabajar con Marta, empezar a trabajar en este tipo de ciudades en las que ella viene trabajando, que conoce muy bien además, y que además tiene los datos, es una oportunidad enorme que tratamos de aprovechar. Además de ella, con toda su experiencia y del trabajo con datos y de las ciudades en sí mismas, porque ya había analizado mucho de esas ciudades en otro tipo de trabajos. Entonces, bueno, como les decía, esto es uno de los ingredientes, las trayectorias de las personas. Otros ingredientes que usamos son el espacio, en particular los polígonos de los radiocensales y los polígonos de los parques de la ciudad que están representados acá. Esto es para la ciudad de Boston, esto es para la ciudad de Los Ángeles. Eso se obtuvo, lo obtuvo a partir de un proyecto colaborativo que es OpenStreetMap. Esta estudiante de Marta, que estaba trabajando en esos temas, para bueno, tener disponibles todos los polígonos de parques, que era lo que nos interesaba. Y entonces acá lo que consideramos es, bueno, vamos a usar los datos de movilidad de las personas para asumir que cuando las personas están haciendo sus actividades y esa actividad es del tipo otra, vamos a ver si está cerca de un parque. Y si está cerca de un parque, porque esas actividades tienen un radio de incerteza, vamos a considerar que la persona está expuesta a ese parque y que potencialmente puede ser un visitante de ese parque. Y de esa forma, como este es el trabajo de Ariel, como les contaba, había quizás muchas formas de encaminar esto, y Ariel tomó la decisión de encaminarlo a partir de usando la herramienta de redes. Entonces definimos una red entre los polígonos que son los radios censales de la ciudad, que son estos cuadraditos que se llaman
radios censales, tracts también, y los parques de la ciudad. Una red es básicamente un conjunto de puntos, ¿sí?, unidos por conexiones. En este caso, los puntos son de dos tipos. Algunos puntos representan los radios censales, que son los lugares donde viven las personas, y los otros puntos son los parques de la ciudad, ¿sí? Entonces, acá es lo que les contaba. Si esta es una persona que vive en este radio censal y una de sus trayectorias es, bueno, hace este camino, pero esta es una actividad del tipo trabajo, así que esta no la consideramos. Pero acá hace una actividad que es de la categoría otra, entonces nos fijamos si tiene un parque cerca, si dentro de ese radio de incerteza que consideramos se solapa un parque. Si es así, bueno, entonces establecemos una conexión en la red entre ese radio censal y ese parque. Y lo mismo hacemos con el resto de las trayectorias, ¿sí? Acá hay otra persona que vive en el mismo radio censal que el anterior, entonces, y tiene acceso al mismo parque, o sea, en una de sus actividades cotidianas también está expuesta al mismo parque, entonces la conexión entre ese radio censal y ese mismo parque, que es uno, es mayor, ¿sí? De esa forma vamos construyendo una red entre parques y radios censales. Y una vez que tenemos definida esa red, entonces podemos aprovechar las propiedades de las redes para cuantificar algunas cosas que nos interesan. Una de las cosas que se pueden medir de las redes es la importancia de los nodos, la importancia en el sentido de, bueno, como acá estas conexiones entre los nodos representan exposición a parques, por ejemplo acá, desde cada radio censal, vemos que la gente de este lugar, que vive en este lugar, está expuesta a estos 3 parques y además está pesada de esta forma, ¿sí? Bueno, una forma de cuantificar la importancia de un nodo es en qué medida este radio censal está expuesto a muchos parques. Esa es la fuerza de ese radio censal, y también se puede medir la fuerza de un parque, como básicamente cuántas visitas recibe ese parque de diferentes tracks. Entonces, estas son estas dos magnitudes que cuantificó Ariel, que es la fuerza de los diferentes nodos de la red, la fuerza de los parques, ¿sí? Y la fuerza de los nodos. Y acá, como tuvimos la posibilidad de comparar 2 ciudades, porque estábamos trabajando con 2 ciudades, una de las primeras cosas es comparar a ver si hay diferencias en esas 2 ciudades. Entonces, acá se ve que esa fuerza desde el punto de vista del parque, que es las visitas que reciben los parques, no tienen demasiada diferencia entre las 2 ciudades. Y la diferencia más grande entre esas ciudades es en cuanto a la fuerza de los lugares donde vive la gente. Bueno, hay otro trabajo que, dentro de este trabajo también, otra cuestión que nos preguntamos y en la que Ariel trabajó es, bueno, vamos a combinar esto con la información demográfica que tenemos la chance de considerar, porque como les contaba, como acá estamos considerando los radios censales donde habitan las personas, podemos hacer un supuesto acerca de, bueno, ¿y si usamos la información demográfica que por otro lado conocemos de ese radio censal y asumimos que las personas cuya trayectoria se inicia en esos lugares, porque viven en esos lugares, están bien representadas por la demografía de ese radio censal? Eso es un supuesto. Entonces podemos etiquetar a una persona que en realidad no conocemos en base al modelo las trayectorias de las personas, pero no conocemos. Por ejemplo, si se trata de las ciudades de Estados Unidos y la información demográfica, podemos preguntarnos por la raza, etnia autopercibida, que se pregunta en el censo de Estados Unidos en 2010, y etiquetar a las trayectorias de las personas como si siguieran esa distribución de raza, etnia que tiene ese lugar de vivienda, ¿sí?
como si todas las personas esto es una suposición y es muy brusca, como si todas las personas que viven en el mismo lugar tienen la misma demografía, pero aún asumiendo eso, se ven algunas cosas y lo mismo podemos hacer para los parques, como ya podemos etiquetar a las visitas de las personas, podemos cuantificar, bueno, usemos esa información del censo y tratemos de etiquetar un parque siguiendo, por ejemplo, otro supuesto que es una regla de la mayoría. Entonces, si el parque está visitado en su mayoría por una raza etnia, bueno, vamos a etiquetar al parque con esa raza etnia, ¿sí? Entonces hay parques de blancos, negros, etc. Eso es una suposición total y además no tiene sentido porque no hay parques blancos, parques negros, etc. Pero es una idea para tratar de ver cómo podemos combinar la demografía con esta información de movilidad para ver si se están mezclando las personas en este tipo de actividades que son los parques en este caso. Entonces, una vez etiquetados los radios censales y etiquetados los parques, o sea, los lugares donde vive la gente y los parques, lo que hicimos fue comparar a ver si, bueno, los parques que tienen la etiqueta de cierto color están visitados por personas que vienen de lugares etiquetados de ese color o del otro color. ¿En qué medida eso está mezclado o se sigue más una homofilia, es decir, no está mezclado? Se siguen las mismas combinaciones. Y acá entonces Ariel estuvo comparando para las dos ciudades esa magnitud que directamente se define como la homofilia, que es en qué medida los parques de un mismo color son visitados por gente que proviene de hogares etiquetados por ese mismo color, y lo mismo para los radios censales. Acá lo que se ve es que los parques son... En los parques ese comportamiento es más parecido que en los radios censales. En los radios censales, por ejemplo, esos lugares etiquetados por las minorías, ¿sí? Visitan a parques que están etiquetados por la mayoría. Eso está más mezclado en cuanto a los hogares que los parques. Bueno, hasta acá pensaba contar. Gracias. Ahora pueden preguntarme, a mí por supuesto, preguntar también, aprovechar que está Victoria y Ariel, si les quedaron dudas y cosas, ellos saben muchísimo más que yo, porque por todo lo que aprendieron, por todo lo que hicieron, por todo lo que calcularon. Y bueno, así que les agradezco a ellos y también les agradezco a con todos los que colaboré en estos trabajos y que, bueno, y acá está Paula, pero bueno, la chica que le contaba, que a diferencia de todos los otros que por ahí tenemos una mirada de modelo, ya sea de matemática, economía, física, Paula es la que tiene esa mirada del área social y ojalá podamos avanzar en lograr hacer algo, aunque sea ayudarnos a pensar distinto y con miradas distintas en este tipo de problemas. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenísimo, Inés. Quisiera hacer preguntas, bueno, primero los más jóvenes. Ahora tengo una pregunta, pero... Sí, dale, adelante, Dylan. Voy a hacer algo y le pregunto. ¿Preguntas vos? Sí. Dale. Perdón, es que está sentado. Bueno, mi pregunta iba relacionada a la demografía. ¿Eso también podría ser por la edad? ¿Sexo también? ¿O es solamente por la etnia? Específicamente, o la religión, por ejemplo, también.
Sí, también, de hecho yo no lo conté, pero Marta, por ejemplo, en esto que les contaba, de usar datos de movilidad de las personas para caracterizar, usar datos de llamadas de teléfonos celulares para caracterizar cómo se cómo se mueven los habitantes de la ciudad, hizo un trabajo en el que encontró que hay diferencias en las edades y en otras características de las personas, sí, y que no se mueven de la misma forma. Primero, no usan el celular de la misma forma y también las características de esa movilidad depende de eso. ¿Sí? Nosotros no lo estamos tomando, no lo estamos usando en esto. No sé, Ariel, si querés decir algo, si querés responderle algo. No sé si tengo mucho más para agregar a lo que acabas de decir. Se pueden hacer cosas así. Por ahí, muchas veces el desafío es encontrar cómo vincular esos datos o también una pregunta que tenga sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, en esto de la separación geográfica de las personas, en estas ciudades al menos yo no tengo ninguna intuición de que haya segregación por edad, ¿no? Podría pasar algo así en, no sé, alguna ciudad que fuese como muy universitaria o alguna cosa. Eso te iba a decir, ¿No? justo, ¿no? Porque nosotros no estamos acostumbrados quizás en Buenos Aires a mudarnos cuando estudiamos, por ejemplo, cerca de Ciudad Universitaria y vivimos, no sé, en Constitución. Pero en otros países, como Estados Unidos o algunos países de Europa, sí hacen eso. Entonces, estas cosas me imagino que pueden servir para la planificación no sé, de lo que sería el armado, la construcción de edificios que alberguen estudiantes, Claro. ¿no? Porque uno ya sabe que los estudiantes van a migrar desde ciudades más chicas hacia las ciudades universitarias y van a querer vivir cerca de las universidades. Exacto. Sí, también en la distribución de los negocios ahí, hay un montón de... No sé, claro. Ahí entra dentro de un tema que es el de planificación urbana, ¿no? Lo que se le llama planificación urbana. Exacto. Respecto al uso de parques que mencionaron, así como un capítulo especial, ¿eso puede devenir en una recomendación de que tiene que haber en el diseño de una ciudad un parque cada N cantidad de cuadras y estimar, no sé, el impacto en la sociedad de disponerlo o de carecerlo? De alguna forma lo que intenta mostrar o lo que aporta la movilidad, porque lo que vos estás diciendo, inclusive uno lo podría sacar de la densidad de población y ver dónde están los parques y ya, ¿no? Que es como lo que se hace más convencionalmente. Lo que aporta la mirada de la movilidad tiene que ver con que por ahí la gente se concentra, no sé, pensemos en una ciudad donde la gente va a trabajar al centro y en general no está en la periferia de la ciudad. Entonces, uno puede poner cada tantos metros un parque y quizá eso te da que el grueso de los parques no los usa nadie y los poquitos parques que termina viendo en el centro están súper subutilizados. Entonces, la mirada de la movilidad lo que puede aportar en eso es ver dónde la gente realmente está en su día a día. Si querés volver, Inés, a la imagen de los mapitas de los parques. Algo interesante que había entre esas dos ciudades era que Boston, que es el de la izquierda, tiene un montón de parquecitos como de tamaños intermedios, y Los Ángeles tienen las afueras como bosques enormes. Y si uno contabiliza la cantidad de metros cuadrados de parque que hay en cada ciudad, Los Ángeles tiene mucho más, pero por la ubicación que tienen es como que no se usa. Está claro que meterle muchos parques a una ciudad hace que esa ciudad tenga que ser necesariamente más grande y que después los transportes sean, bueno, haya que transportarse más y gastar más combustible, etc. Por otro lado, el otro extremo es no ponerle parque adentro para que sea más compacta la ciudad. Después el fin de semana tenemos que gastar. ¿Puede decir u optimizar cuál es lo ideal? ¿Se puede poner una especie de parámetro a optimizar? ¿Cuál es la relación de parques versus ciudad que tiene que haber, versus, bueno, edificio, ¿no? Que tiene que haber una ciudad?
Yo voy a usar la pregunta que me estás haciendo en realidad para meter un bocadillo de otra cosa que estaba pensando antes también. Yo lo que opino respecto a estas herramientas es que todavía están más en pañales que eso, ¿no? O sea, se está empezando a buscar generar estrategias, ¿no? La palabra optimizar es muy fuerte, por eso voy. O sea, uno puede intentar apoyarse en esta información para tomar decisiones. Es buena idea apoyarse en información para tomar decisiones, pero hoy en día está más en ese estadio el trabajo con estas cosas, ¿no? Apoyarse en la información para tomar decisiones, en oposición a la idea de optimizar que, para poder optimizar algo uno tiene que tener un conocimiento mucho más detallado y fino y prolijo sobre las cosas que se puede hacer en sistemas que son más sencillos, ¿no? Uno puede optimizar una rueda con un motor y un palo para que sea uno de esos transportes tan simpáticos que hay ahora que la gente se inclina y avanza. Optimizar una ciudad es algo que nos queda un poco grande todavía. Sí, es algo en lo que se está empezando a trabajar. Un poco yo ahora que después del doctorado voy a trabajar con Marta en temas que están relacionados a esas cosas, pero son más de avanzada, ¿no? que cosas, porque digo, ¿cómo es el funcionamiento de esto? Hay que hacer desarrollo, después esos desarrollos hay que probarlos y recién ahí podés empezar a acercarte más a algo que puede impactar en la sociedad porque hay que interactuar con políticos, con diseñadores urbanos, con montones de cosas. A mí el comentario que quería meter después de todo esto, la nata que dije, que pensaba, que pienso que quizá para el público joven que tenemos, la idea de la charla de Inés relacionada a física social, no sé si son del palo de la ciencia ficción o cosas así. Yo cuando me acerqué a estos temas pensaba en cosas de Asimov, de la psicohistoria, y no sé, ahí les tiro el chivo para, si no leyeron nunca ciencia ficción, vayan a chusmear esas cosas. Que se habla de mundos donde ya está tan refinado esto que la gente puede predecir lo que va a pasar en el futuro, y, bueno, cosas que no sé. Yo lo que pienso de la utilidad de los modelos y en relación a los otros actores que mencionaba Inés, como Paula, que es gente que trabaja muy en territorio con estas cosas, es que también sirven para de alguna forma soñar otros universos, ¿no? Lo que pienso es que a veces es difícil cuando uno sabe mucho de un tema pensar cómo podrían haber sido las cosas de otra forma, ¿no? Cuando uno tiene un conocimiento muy detallado de un tema es muy difícil cambiarlo porque tenés como muy en claro todo lo que está pasando. Y estos modelos sencillos, para mí algo extra que aportan es que al ser visiones simplificadas te permiten soñar otros futuros, digo así soñar muy genérico, ¿no? Pero probar, testear, y ver qué podría haber pasado en otras situaciones, ¿no? Bajo cosas, instancias que sean parecidas a grandes rasgos. Pero digo, tiene aplicación muy concreta, porque, no sé, cito como ejemplo el barrio de Colegiales, que me queda acá cerca, había unos terrenos enormes, manzanas enteras, que estaban previstas para hacer la continuación de la Panamericana, que iba a ser la autopista que fuese por la capital misma hacia el centro, como continuación de la Panamericana, y hace, no sé, 5 años dijeron, bueno, eso estaba desde los 70, no se va a construir nunca, ya está, se resignó a que no se va a construir dicha autopista, y se edificó, se dijeron, todas estas manzanas que estaban ociosas, se edificó, quedó todo muy lindo, pero bueno, ahora se incrementó muchísimo la población ahí, entonces ahí la decisión de decir, pongo más edificios, con obviamente más gente, o un parque, bueno, digamos, no sé, es una decisión que se tiene que basar, se debería basar en cierta simulación o cierta optimización del aprovechamiento urbano. Por supuesto, no poner gente viviendo ahí significa que esa gente tenga que vivir en otro lado y transportarse desde, no sé, desde muy lejos. Entonces, de nuevo, preguntarse en cada decisión, ¿no? Si uno quiere una ciudad más extendida y parquizada o más concentrada y, bueno, o sea, sí, Boston o Los Ángeles, ¿no? Yo creo que también son, sobre todo para los barrios, pueden ser herramientas de lucha estas cosas, ¿no? O sea, poder justificar, por ejemplo, ahora había salido en Cava
hace un año, quizá un año y medio ya, pero estaba en discusión el tema de la cantidad de espacio verde que había, y justo pasó que había un montón de, digamos, el gobierno de la ciudad puso un montón de pequeños espacios verdes que terminan siendo macetas en muchos casos. Y bueno, poder ver cómo está distribuido ese espacio verde, poder mapearlo. Por eso decía que quizá al nivel de la movilidad y poder optimizar queda lejos, pero igual los datos están y hay muchas cosas para mirar sin irse a cosas tan elaboradas como la movilidad de la ciudad. Ya poder ir y ver qué espacio verde te están diciendo que hay cerca de tu casa. Yo donde vivo tengo un espacio verde a 5 cuadras que... Perdón, redondeo esa frase. Tengo un espacio verde a 5 cuadras que es una esquina con un poquito de pastito, ¿no? Y uno, dependiendo del tipo de políticas o cosas que quieras hacer, puede contabilizarse de una forma u otra, ¿no? Por ahí se impacta para, no sé, reducir las emisiones de carbono. Perdón, Marcelo. Peor, discúlpame, es el equilibrio entre los espacios verdes y los seres humanos. Porque si tenés demasiado espacio habitado, empezás a entrar en la parte negativa o enferma de la psicología. Y si tenés muchos espacios verdes, ¿dónde pones a los humanos? Eso sí, desde que tratamos de ordenar un poco estas ciudades nuestras, sacando Brasilia. Son ciudades caóticas, han nacido de la famosa forma romana, donde tenías una plaza mayor con una serie de edificios gubernamentales, no sé, una iglesia, un colegio, y de pronto se han extendido para cualquier lado, de cualquier manera y sin ningún tipo de cuidado. Y hoy también tenés esto, ¿cómo hacemos para integrarnos? ¿Cómo hacemos para que la gente se pueda juntar? Y resulta que en realidad tenemos 101 villas en Buenos Aires y están metidas en los barrios, en Retiro, por ejemplo, en La Recoleta. Y no hemos llegado a poder encontrar leyes básicas o formas de ser o culturalmente cambiar un poco para que todos nos podamos llevar bien y podamos ser realmente una sociedad, ¿no es cierto? Donde la que estaba más peor, en peores circunstancias por la vivienda, por el trabajo, por todo, pueda elevar hacia la otra que está mejor. No, que vayamos todos a vivir con cartones, ¿entendés? Y tiene también que ver con los espacios verdes. También tiene que ver con los colegios, tiene que ver con los museos. Es una cosa que los arquitectos, en la arquitectura, nos hemos arrancado los pelos toda la vida, ¿no? A menos que sean ciudades ya hechas. Brasilia. Pongo Brasilia, todavía no la pudieron pasar por arriba, ¿no? Se hizo más de 60 años, Niemeyer murió de 100 años hace poco. Pero eso es un caso. Pero los casos generales son estas ciudades caóticas. Y si ustedes pueden encontrar la manera de que eso se pueda organizar un poco más, bueno, viviríamos mucho mejor, ¿no? Gracias, disculpad la interrupción. No, gracias. A mí me gusta que también da para elaborar y se vuelve muy importante cómo hay cosas que se escapan a los datos. No sé, en un momento charlábamos con un muchacho que era sociólogo y hablábamos de los parques en la ciudad y si tenían que haber más espacios verdes, la palabra verde era como relevante porque también nos señalaban que por ahí hay espacios que son parques y les falta pasto, uno podría decir, o juegos, y porque las comunidades que están cerca los usan para otras cosas. Entonces, no es tan lineal. Yo creo que hay que tener cuidado en esta época también con la idea de que los datos dan toda la respuesta, ¿no? Esta moda con los datos, porque hay muchas cosas que se escapan a lo que son los datos y ya. ¿No? Porque digo, uno puede quedarse con la cantidad de espacios verdes que hay, si tienen todos jueguitos o no. Son como muy crudos los datos, y falta la mirada que es fundamental de alguien que estuvo ahí, que habló con la gente, que sabe cómo lo viven. Y ahí, déjame, buenísimo Ariel, esto que dijiste, porque también una de las cosas que nos enseñó Paula, porque ella trabaja justamente en eso, es
que tiene que ver con esto que decía, que no son todos los datos, la información no está solamente en esos datos que se pueden recabar, es que no solo hay fronteras físicas, como veníamos pensando, bueno, hay una división, que a veces también hay fronteras que se perciben, sobre todo pensando en esto de la integración de una ciudad, lo que esta chica que recién hablaba del barrio en Retiro, del barrio Carlos Mujica. A veces hay fronteras percibidas, imaginadas, no solo las fronteras físicas que existen. Ella tiene esa mirada a eso, entonces me parece que eso está bueno y ojalá podamos trabajar con ella, avanzar, dialogar y poder capturar esto. Ese otro tipo de conocimiento de lo que la gente de la ciudad percibe y que, bueno, que pueda ser útil para algo, para pensar al menos. Quería acotar algo, Inés, te agradezco mucho por la charla porque es re interesante y es para sacarle muchas ideas todavía. En esta modelización, que ya por ejemplo algo tienen en estas grandes ciudades como son significativas, como es Boston, Los Ángeles, es una herramienta bastante buena para la gente que hace en arquitectura urbanismo, donde vayan a plantearse un nuevo urbanismo donde no hay nada, y mejor, o sea, ya tenerlo en cuenta, como decía el muchacho, tu compañero, ya tener en cuenta bastantes parámetros y no ir tan a ciegas en el urbanismo para ir predecir de males que el día de mañana son muy difíciles de corregir. Y por otro lado, nos puede dar bastantes datos, por ejemplo, en lugares de Capital Federal, como ya están construidas, en poder mejorar en lo que se pueda, porque en la práctica es difícil a veces las mejoras en los servicios y eso, pero el modelo te lo va a mostrar seguramente donde vos tenés cuellos de botella, donde es más factible o no mejorar ciertas cosas. O sea, en eso también es mi pregunta. ¿Ustedes tienen la posibilidad de esta herramienta dársela o de alguna forma congeniarla con la gente de arquitectura? Mira, Marta, nuestra colaboradora de Berkeley, ella trabaja en el departamento de planeamiento urbano. Ella está en contacto con gente que trabaja en temas de planificación urbana. Bueno, la importancia de los parques para el bienestar de la gente, para la distensión, para un montón de cosas en la pandemia se vio claro esa importancia. Eso está claro. Ariel ahora entonces tiene la suerte de la oportunidad, se va a trabajar un año en ese equipo, en ese departamento, así que la verdad que él va a aprender un montón y ojalá a la vuelta nos cuente estas cosas y pueda hacer este tipo de cosas. Yo creo como decía él, que esto es a nivel descriptivo, acá nos estamos preguntando y bueno, esto es interesante de observar y apenas trata de describir algunas cosas con un montón de supuestos, etc. Sí, por eso, el modelo es una herramienta fantástica. Incluso lo que vos acotabas de, por ejemplo, hoy por hoy, el problema de, yo lo padezco, el ingreso de la cantidad de automóviles al Capital Federal a la mañana y el egreso a la tarde es cada vez más caótico. Yo creo que estos modelos van a ayudar mucho a algún día tomar alguna iniciativa que no va a ser de mucho tiempo en adelante para poder hacerlo más práctico a todo lo que la congestión que se hace en Buenos Aires. Por eso, eso voy a la importancia de los modelos. Tener en cuenta las trayectorias, que son cosas que están teniendo en cuenta, sirve un montón para diagramar nuevo transporte público, el trazado de diferentes subtes o cosas por el estilo tienen que estar basados justamente en modelos de sí, trayectorias, ¿no? Urbanas, me parece. Sí, sí, sí. Una pregunta. Y también debe ser muy difícil meter todo dentro de un modelo, ¿no? Todas las conductas sociales, meterlas todas adentro de un modelo es como muy, muy difícil, ¿no?
Sí, Dita. Sí, perdón por interrumpir, perdón. Es que tengo muchas dudas. Una de estas, me encantó eso de los agentes y todo. Y mi pregunta es, por ejemplo, a la hora de utilizar la degradación, la segregación, ¿se podría utilizar en la política, por ejemplo, algún modelo, no sé, por ejemplo, un partido político que utilice esta segregación para dejar en la máxima satisfacción o comodidad a los agentes? ¿Se podría utilizar? Sé que va guiado también en parte de arquitectura, pero utilizarlo para capaz la mejor ubicación geográfica o demográfica, o la mejor forma demográfica para los agentes. A nivel organizado, decís, para... Claro, em, Yo ahí lo que no, sí, estaba pensando. Más. yo tiro un comentario porque lo toco más de oído al tema, pero te puedo dar una opinión como más general de alguien que está cerca de esos temas, que es que también hay que tener cuidado cuando uno piensa esas cosas, que es que se pueden usar estas cosas para optimizar situaciones, pero es muy difícil plantearse qué es lo que hay que optimizar, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso con qué significa mejorar, qué significa, no sé, que un partido político lo use, qué es lo que se puede usar, ¿no? O sea, uno no puede, o no debería poder decirle a la gente, viví acá, viví allá, no podés vivir acá, ¿no? Como que hay muchas sutilezas en esos temas a la hora de pensar en cómo usarlo como herramienta para accionar sobre, ¿no? Pero eso lo digo como de externo, cercano a lo que contaba. Sí, sí, lo ahí siento, acoto un poquito más. Ah, perdón. Que además los modelos con los que trabajamos son bastante simplificados, ¿no? Entonces, es como también pedirle un montón. Quizás los modelos están buenos más que nada para entender qué mecanismos o por qué razón la gente se puede estar agrupando más acá y más allá, y por ahí sí en el entender esos mecanismos, por ahí accionar sobre esos mecanismos, como tratar de entender las razones o ayudar a entender alguna de las razones o alguna de las cosas que pueden estar pasando y tratar de reforzar, pero digo, en un sentido como muy, muy lento y muy progresivo, porque de vuelta, una intervención, como decía Ariel, de decir, bueno, vos te vas a vivir acá, vos allá, es un poco impracticable, digamos. Sí, lo siento. La No, pregunta está bien. es medio extraña. No, ¿Qué no, leyes de alguna organización? Algo así. No, pero sí, entiendo. Por ejemplo, si pensáramos en la aplicación a lenguajes, capaz uno trataría de que que no se llegue a la extinción de un lenguaje. Entonces, por ahí el modelo ayuda a pensar, bueno, por ahí, jugando con la densidad, que era uno de los parámetros, nada, solamente pensar un escenario hiper simplificado en el cual no se da la extinción de uno de los lenguajes. Entonces, por ahí, si estamos cerca de cierta situación, si el modelo te muestra que está cerca de esta situación que no es deseable, como la extinción del lenguaje, bueno, por ahí reforzar algo, qué sé yo. Y por ahí el modelo puede ayudar a pensar eso. Creo que estamos muy lejos de eso, que eso es más, casi que el modelo nos ayuda, me parece, a nosotros a pensar, a nosotros a aprender y a juntarnos a conversar con la gente que por ahí piensa estos temas, aunque quizás terminemos haciendo otro tipo de cosas para tratar de ayudarlos en algo, a responder algo, caracterizar algo. Bueno, perdón, es que se me había ocurrido y Sí. sé que obviamente esta clase va mucho más guiada a la ciencia, todo, pero se me ha ocurrido como algo porque en la actualidad argentina, todo lo que está pasando, ¿no? Una idea de si se podría utilizar, pero sí, capaz de exigirle demasiado a un modelo. Pero bueno, igual muchas gracias. La verdad me encantó la clase. Qué bueno, gracias a vos que viniste y las preguntas, está bueno.
Bueno, Vicky trabajó en esto durante su tesis de licenciatura en matemática. En estos modelos, en esto que te gustaron de modelos de agentes y eso, de segregación en este caso. Ahora, En el modelo de Schelling. segregación, el caso extremo de que toda una ciudad se haga 100% de un grupo y otra ciudad 100% de otro grupo, no sé si está considerado, es posible, se da en la práctica o se dan... Eso tendría que pasar cuando en el modelo permitís que esa etiqueta de las personas sea algo que pueden cambiar, como el lenguaje, ¿no? O Claro, cuando pensaba en dos ciudades distintas y que puedan moverse. todas las personas claro, se puedan mover entre ellas. Claro, sí. Sí. Bueno, es casi como que haces una ciudad extendida y termina creciendo la ciudad y en el caso simulado, en la cuadrícula simulada, terminan la segregación a mayor escala, uno a un lado y otro al otro. Claro, claro. ¿Pero eso ocurre en la práctica o, no sé? No, hay muchas ciudades donde se ve segregación por alguna característica, por ejemplo, raza, etnia, y hay ciudades donde algunos mapitas se ven claros que hay una segregación muy importante. No sé, en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, acá cada color es una raza, etnia autopercibida. Entonces ahí, de verdad, está súper segregado en muchas ciudades. Pero están, de alguna manera, viviendo uno al lado del otro. Claro, sí. Claro, sí, sí. Accesibles en el día a día. Sí. O sea, como mi pregunta es, ¿hay realmente una interdependencia? ¿Por qué no se da el caso de que haya una ciudad de una etnia y otra ciudad de otra etnia? Porque sí existe una interdependencia entre las dos. Esa, no sé, la pregunta que quiero hacer en el fondo. Existen ciudades en donde hay una etnia dominante distinta de la otra, o sea, y que por ahí domina, digamos, si vos ves los datos de los censos, realmente, no sé, en Salvador de Bahía, digamos, casi no hay blancos, y si vas a ver, digamos, la etnia blanca es minoritaria, y si lo comparás con San Pablo, eso es al revés. O sea, hay como unas tendencias. Pero bueno, no sé, también habría que ver qué te interesa de la pregunta de ver si esa polarización en algún punto se da, o por qué, digamos, tiene que ver con cuestiones históricas más que nada, y digo, por ahí está bueno ver, no sé, si esas ciudades están cerca, están lejos, no sé, habría que seguir como pensando, pero sí hay fluctuaciones, digamos, en las distribuciones presentes en distintas ciudades. Las distribuciones étnicas de distintas ciudades, digamos, sí varían. No sé si... Claro, como que yendo al caso extremo, podrías decir que en distintos continentes tenés ciudades con poblaciones completamente distintas. Por ahí lo interesante ahí es cómo se relacionan, ¿no? Si pudieses mirar, por ejemplo, ciudades y intercambio comercial entre las ciudades y preguntarte si eso está condicionado o no por la etnia principal de cada ciudad, ahí por ahí sí, no creo que haya mucha relación a ese nivel, pero digo, ahí por ahí sí tendría sentido como preguntárselo, si no, acá es interesante porque la gente está viviendo una al lado de la otra y sin embargo no sé, es como si no interactuaran a nivel geográfico, ¿no? O solo a través de fronteras. Muestra mucho todo eso como lo interesante de cuántas cosas hay que pensar para poder hacer la pregunta que uno quiere hacer, ¿no? Sin ya el duda, proceso de llegar a una pregunta requiere un montón de preguntas previas. Yo viendo esa separación que muestran ahí, yo digo, sí, perfecto, viven en lugares separados, pero probablemente trabajen juntos o uno va a trabajar del otro lado, o sea, que haya una especie los de roles, ¿no? Además, los roles una de Main cada Street trabajo. en el medio no impide que se crucen, digamos, ¿no? Que crucen y que trabajen y por algo coexisten a un lado y al otro. Esa era mi pregunta en el fondo. Sí, por eso nos interesaba algo como, además de la segregación residencial, de dónde vive la gente, que es ver si las actividades cotidianas
dan o no esa mezcla. Y ese era un primer intento a través de, por ejemplo, los parques, que es encima una actividad que tiene que ver con el bienestar de la gente. Eso era lo primero que tratamos de ver, por eso la idea de ver si podemos ir hacia el lado de la segregación, también tratar de entender algo de la segregación, pero en cuanto a las actividades que realizan las personas. Pero sí, esto es nadita y hay un montón de cosas para tratar de ver y entender. Sí. Buenísimo. Bueno, si les parece, dejamos de grabar acá, les agradecemos de nuevo y nos podemos quedar un poquito más con preguntas quizás más informales. Así que bueno, les agradecemos de nuevo a los tres por contarnos su trabajo y bueno, nada, nos vemos el próximo sábado.